Mi nombre es Hilaria Michelle Escalante Mejía y vamos a empezar hablando sobre las estructuras que conforman el glomérulo. El glomérulo es una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares que se encuentran situados en el interior de la cápsula de Bowman dentro del riñón. Entre los capilares y la cápsula de Bowman se halla el mensangio. La sangre entra en los capilares del glomérulo por una sola arteriola, que esta va a ser la arteriola aferente, y sale de ellos por la arteriola eferente. Los capilares están revestidos por una capa de células, que se va a llamar endotelio, cuya estructura única permite la filtración de los componentes de la sangre y en una última instancia determina la formación de la orina. Luego vamos a hablar sobre el mecanismo de reproducción del ultrafiltrado. En términos biológicos, la ultrafiltración ocurre en la barrera entre la sangre y el filtrado en el corpúsculo renal o corpúsculo de Bowman en los riñones. La cápsula de Bowman contiene una densa red capilar llamada glomérulo. La sangre fluye en estos tubos capilares a través de una ancha arteriola aferente y se va a través de una estrecha arteriola eferente. La presión arterial dentro de estos túbulos capilares es alta por dos razones. La primera, porque la arteria renal contiene sangre a una muy alta presión que entra al glomérulo por medio de la arteria aferente, como ya lo habíamos salido, y sale por medio de la arteria eferente. También la otra cosa es la otra parte del por qué la presión es muy alta, es porque la arteriola eferente tiene un diámetro más pequeño que la aferente. La alta presión obliga a las moléculas pequeñas de un promedio máximo de 7 Dalton, tales como el agua, la glucosa, aminoácidos, cloruro de sodio y urea, pasen a través del filtro, desde la sangre en la cápsula glomerular a través de la membrana basal de la cápsula de Bowman hacia el nefrón, donde ahí llegan a los riñones. La ultrafiltración es un tipo de filtración de alta presión. El fluido formado de esta manera es llamado filtrado glomerular. Las moléculas grandes como las proteínas del plasma y las células sanguíneas no pasan a través del filtro porque son demasiado grandes. La presión glomerular está cerca de los 60 milímetros de mercurio. Es opuesta por la presión osmótica, que se encuentra entre los 30 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática, que se encuentra entre los 20 milímetros de mercurio. Los solutos presentes en el espacio capsular son estos que forman los tipos de presiones que acabo de mencionar. Esta diferencia entre cada una de esas presiones es llamada presión efectiva. Cada minuto se filtra por los glomérulos aproximadamente 125 mililitros por minuto de líquido en una persona adulta normal con 2 riñones funcionales. Después de que el sodio, el potasio y el agua han sido filtrados hacia el túbulo renal proximal, bajo condiciones normales, la mayoría vuelve a ser reabsorbido de vuelta al plasma sanguíneo, de tal manera que aproximadamente 30 mililitros por minuto del filtrado original proveniente del glomérulo llega al asa de Henle y finalmente de 5 a 10 mililitros por minuto llegan a los túbulos colectores. Mi nombre es Diana Marcela Escobar Franco y yo les voy a explicar lo que es el literal número 3 y número 4. El número 3 nos pide que definamos el concepto de filtración glomerular. La tasa o índice de filtración glomerular es el volumen del fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Normalmente se mide en mililitros por minuto. Y una de las medidas de la función renal es la tasa de filtración glomerular o TFG. Y la tasa de filtración glomerular describe la tasa del flujo del fluido filtrado a través del riñón. Literal número 4.
Este nos pide que definamos el concepto de depuración renal. Por los procesos de reabsorción y secreción, los túbulos renales modulan el volumen y la composición de la orina, lo que permite a los túbulos controlar directamente el volumen, la osmolaridad, la composición y el pH del líquido extracelular, y en consecuencia los volúmenes del líquido intracelular. Al proceso mediante el que diferentes sustancias se eliminan de la sangre y se excretan en la orina, a eso le conocemos como depuración renal. Soy la alumna Madeline Tamares Flores Bonilla. Voy a explicar la utilidad de la prueba de depuración de creatina y su significado y valores normales. La depuración de la creatinina se utiliza para poder evaluar la tasa de filtración renal y la eficacia del proceso de la filtración renal. Se utiliza para poder detectar si la difusión renal existe una disminución en el flujo sanguíneo hacia los riñones. La prueba se realiza tanto en la prueba de orina como en la prueba de sangre, que es un periodo de 24 horas. ¿Y cuáles son los valores normales? Es de 140, en los hombres son de 97 a 137 y en las mujeres es de 88 a 128. Los resultados anormales pueden indicar lo siguiente, que serían problemas renales en el daño de las células tubulares, insuficiencia renal, muy poco flujo de sangre en los riñones, daño en las unidades de filtración en los riñones, pérdida de líquidos corporales, obstrucción de la salida de la vejiga y la insuficiencia cardíaca. Defina los conceptos de reabsorción y secreción tubular. En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es más importante para poder determinar las cantidades de iones de potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se pueden secretar en la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse en la sangre es especialmente los productos finales del metabolismo, como la urea, el creatinina, el ácido úrico y los uratos, que éstas se reabsorben mal, en este caso como se observa en la imagen, y por ello se excreta en grandes cantidades la orina, que iría por esta zona. Ciertas sustancias extrañas y fármacos se reabsorben mal, pero además, en este caso, se secretan desde la sangre a los túbulos de manera que la excreción es alta. Por el contrario, los electrolitos como los iones, cloro, sodio y bicarbonato se reabsorben mucho. Y ciertas sustancias nutritivas como los aminoácidos, la glucosa, se reabsorben completamente en los túbulos y no aparecen en la orina, aunque se filtran grandes cantidades por los capilares glomerulares. Cada uno de los procesos está regulado de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio en el cuerpo, en este caso la intensidad es una fracción menor del sodio y filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción de la orina. Mi nombre es Tommy Fuentes y les voy a explicar la función de los túbulos renales, la estructura y la histología de los distintos segmentos de la nefrona. Vamos a explicar la función de los túbulos renales. El túbulo contorneado proximal se encarga de la reabsorción de agua, sodio, potasio, glucosa, cloro, bicarbonato, urea, calcio y magnesio. Secreta hidrógeno, amonio, urea y creatinina. El asa Henle se encarga de la reabsorción de agua, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio y magnesio y secreta únicamente urea. La porción inicial del túbulo contorneado distal solo se encarga de la reabsorción de agua, sodio, cloro y calcio. La porción final del túbulo contorneado distal se encarga de la reabsorción de agua, sodio, bicarbonato y urea y secreta potasio e hidrógeno. Hablando un poco acerca de la histología de los distintos segmentos de la nefrona, nos encontramos con el túbulo contorneado proximal, que está formado por un epitelio cuboide simple, el asa de Henle, que está formado por epitelio escamoso simple, el túbulo contorneado distal, que es epitelio cuboide simple, y el túbulo y conducto conector, que es epitelio cuboide simple. Hablando de la estructura, partiendo de la cápsula de Bowman, encontramos los siguientes túbulos en la estructura de la nefrona. El primero es el túbulo contorneado proximal, que surge del polo urinario de la cápsula de Bowman. Su trayectoria es particularmente intricada y entrada en el rayo medular. Seguidamente encontramos al túbulo recto proximal, que también se llama rama descendente gruesa del asa de Henle, el cual baja hacia la médula, y luego nos encontramos con la rama descendente delgada del asa de Henle, que tiene continuidad con el túbulo recto proximal en el interior de la médula. La continuación de la rama descendente es la rama ascendente del asa de Henle. El túbulo recto distal, también denominado rama ascendente gruesa del asa de Henle, es la estructura que continúa el asa ascendente delgada. Dicho túbulo sube a través de la médula y encuentra la corteza del rayo medular,
donde se encuentra con el corpúsculo renal que le dio origen a las estructuras mencionadas. Posteriormente, el túbulo recto distal deja el rayo medular y se encuentra con el polo vascular del corpúsculo renal. En esta región, las células epiteliales forman la mácula densa. Por último, tenemos el túbulo contorneado distal que desemboca en un conducto colector. Mi nombre es Miriam de Paz y les voy a hablar sobre el objetivo 8, sobre la excreción osmolar, qué es y cómo obtenerla. La excreción osmolar es el proceso de concentrar o diluir la orina precisa que los riñones excretan, agua y solutos con cierta independencia. Cuando la orina está diluida, se excreta más agua que solutos. El aclaramiento total de los solutos de la sangre puede expresarse en forma de aclaramiento osmolar. Bien, la fórmula que tenemos ahí, CO osmolar, es el volumen del plasma aclarado de soluto cada minuto. De la misma manera, se calcula el aclaramiento de una solución, cuando U osmolar es la osmolaridad de la orina y V osmolar es el fluido de la orina y P osmolar es la osmolaridad del plasma. Ejemplo de cómo sacar la excreción osmolar. Bien, lo primero que vamos a hacer es leer los datos, y es que la osmolaridad del plasma es de 300 miliosmoles por litro. La osmolaridad de la orina es de 600 miliosmoles por litro y el flujo de la orina es de 1 ml por minuto. Estos datos del flujo de la orina vamos a pasarlos a litros por minuto. Bien, al hacer el traspaso, eso nos quedaría un dato de 0,001 litros por minuto. Bien, ahora teniendo estos datos vamos a sacar la excreción osmolar. Para esto vamos a utilizar dos datos que son la osmolaridad de la orina y el flujo de la orina. La osmolaridad de la orina sabemos que es de 600 y el flujo de la orina es de 0,001 litros por minuto. Al hacer la multiplicación de estos dos datos nos da un total de 0,6 miliosmoles por minuto. Luego de tener este dato vamos a sacar la excreción osmolar. Bien, vamos a utilizar el dato que nos obtuvimos anteriormente, que es el 0,6, y vamos a multiplicarlo entre la osmolaridad del plasma, que es de 300 miliosmoles por litro. Al dividirlo, eso nos da un total de 0,002 litros por minuto, pero nosotros vamos a necesitarlo en ml, entonces vamos a pasarlos a ml y al hacer la conversión, eso nos va a dar 2 ml por minuto. Entonces, ¿esto qué significa? La respuesta a este ejercicio sería que se aclaran de soluto 2 ml de plasma por cada minuto. Buenos días, mi nombre es Omar Antonio Flores Ventura y este día les voy a hablar sobre la depuración osmolar. La intensidad con la que se aclaran las diferentes sustancias del plasma contribuyen a una forma útil de cuantificar la eficacia con la que se excretan diversas sustancias desde los riñones. Por definición, el aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de un plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. Aunque no hay ningún volumen de plasma que queda completamente aclarado, es de una sustancia el aclaramiento renal nos sirve para cuantificar la eficacia con la que se excretan las sustancias. También nos sirve para cuantificar el flujo de sangre que está pasando por los riñones, así como también nos sirve para cuantificar la filtración glomerular y la reabsorción y secreción tubular. Como ejemplo tenemos que si el plasma que atraviesa los riñones contiene 1 miligramo de una sustancia por mililitro y 1 miligramo de esa sustancia se secreta por medio de la orina cada 1 minuto, entonces tenemos que 1 mililitro por minuto de esa sustancia se aclara. De esta forma, el aclaramiento de una sustancia se refiere al volumen al volumen plasmático que sea necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada por medio de la orina por unidad de tiempo. Esto se realiza por medio de la fórmula que tenemos acá.
donde CS es el aclaramiento de la sustancia, P es, esto es la concentración plasmática de la sustancia, US es la concentración urinaria de la sustancia y V es el flujo de la orina. Reordenando estos datos, tenemos que la ecuación, tenemos que el aclaramiento es igual a la concentración urinaria de la sustancia por el flujo de orina entre la concentración plasmática de esta sustancia. Gracias. Mi nombre es Brenda Jacqueline Flores López y les voy a explicar en qué consiste el mecanismo de contracorriente. Este se va a deber a una acumulación de soluto en la intersticie medular, a una contracción osmótica aumentada de la médula externa hasta las papilas renales. Esto depende de la disposición anatómica especializada de la haz de Henle, de los vasoreceptores y de los capilares peritubulares especializados en la médula renal. Vamos a hablar de la haz de Henle. Los líquidos que ingresan a ella van a ser isosmóticos como el plasma. Estos van a iniciar en la forma del gradiente osmótico medular cuando los líquidos emergen del segmento grueso de la haz de Henle. La acción conjugada de los contraportadores del sodio, potasio, cloro y la bomba sodio-potasio ATPasa van a comenzar a producir una acumulación de cloruro de sodio en un espacio intersticial. En cambio, los líquidos ASA de Henle que se encuentran ahí van a ser hiperosmóticos en relación a los del plasma. Esto, en el segmento ascendente grueso va a haber una bomba sodio-potasio ATPasa que va a contraportadores con el sodio, potasio y cloro. Estos van a aumentar la velocidad del transporte, fortaleciendo la formación del gradiente osmótico. En los vasoreceptores vamos a decir que son un soluto acumulado en el intersticio. Estos no van a pasar rápidamente a la circulación. El flujo de la médula es bajo, su forma va a ser en un intercambio de contracorriente, requiere el flujo entre los canales adyacentes. Esto va a ocurrir en sentido opuesto. Y el intercambio de las contracorrientes va a facilitar el movimiento minimizado de desplazamiento axial. El movimiento molecular va a realizar la difusión pasiva a través de la membrana de los vasoreceptores. Mi nombre es María Alejandra Escobar Nolasco y les hablaré acerca de la función y producción de la hormona antidiurética. La función es reducir la excreción renal del agua a través de esta hormona. Digamos, cuando esta hormona no está presente, los túbulos, los conductos colectores se vuelven impermeables al agua, lo que evita una reabsorción e induce a una pérdida extrema de líquido a través de la orina, lo cual causa que la orina sea diluida. Luego, cuando ya esta hormona está presente, los túbulos y los conductos colectores se vuelven permeables al agua, lo que genera que el cuerpo conserve esta agua y la orina esté muy concentrada. Por otra parte, en la membrana existen vesículas especiales, las cuales tienen varios poros que se denominan aquaporinas. Esta hormona actúa también a nivel de la célula, lo que provoca que se una a los receptores de la membrana para activar el adenilato ciclasa para formar el AMP cíclico. Luego de esta formación se genera la fosforilación de los elementos de las vesículas especiales y estas se insertan en la membrana apical, lo que genera la permeabilidad al agua. Por otro lado, si esta hormona no está presente, se forman temporalmente poros que causan un paso del agua libremente. Producción. Al aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, se ve estimulada la secreción de la hormona antidiurética. Esto se puede observar al inyectar una solución concentrada de electrolitos a la arteria que riega el hipotálamo. Eso genera que las neuronas de la hormona antidiurética transmitan impulsos a la neurohipófisis para la secreción de esta. Si la concentración de la solución es diluida, esto va a hacer que vaya cesando
los impulsos al igual que la secreción de esa hormona. En el hipotálamo se encuentran osmorreceptores que cuando el líquido extracelular está aumentado, este exceso sale de las células osmorreceptoras a través de osmosis, lo que causa la disminución del tamaño de la célula. Esto genera impulsos nerviosos para que se genere la hormona antidiurética. Por otro lado, cuando el líquido extracelular está en menores concentraciones, esto genera que el agua se vaya metiendo a la célula y esta agua amortigua la secreción de la hormona antidiurética. Otra forma de producción es cuando el volumen sanguíneo y la presión arterial sean bajos. Entonces, esto va a estimular la secreción de la hormona antidiurética, que esto causa un efecto vasoconstrictor de la hormona. Mi nombre es Stephanie Guadalupe Franco Sánchez y les hablaré sobre la importancia clínica de la capacidad renal para la concentración y la dilución de la orina. Los términos hiperosmolar, hiposmolar e isoosmolar se refiere a la diferenciación de osmolaridad respecto al plasma. El plasma tiene una osmolaridad de 300 miliosmol sobre litro. Estos términos son muy parecidos a los de isotónico y hipotónico e hipertónico. ¿Por qué? Porque un líquido que aumenta o gana osmolaridad produce una mayor concentración, pero si ésta pierde o disminuye osmolaridad produce una mayor dilución. Podemos ver en esta imagen esta persona que sufre de antidiuresis, o sea, una falta de agua. Su osmolaridad plasmática aumenta y los osmorreceptores del hipotálamo producen mayor cantidad de ADH, que es la hormona antidiurética, y haya una mayor absorción de agua, y como producto sería una orina concentrada. En caso contrario, en esta imagen podemos ver a una persona con diuresis acuosa, un exceso de agua. Su osmolaridad plasmática disminuye y los osmorreceptores del hipotálamo inhiben la hormona antidiurética, en la cual produce una menor reabsorción de agua, y como producto sería una orina diluida. Una persona con falta de agua tiene una osmolaridad de 1200 a 1400 milosmol sobre litro, o sea 0.5 litros al día. Y una persona con exceso de agua, su osmolaridad es de 50 milosmol sobre litro, o sea 20 litros de agua al día. A mayor ADH, mayor concentración de orina, y a menor ADH, mayor dilución. Gracias.